Se los rogué. Por favor, en verdad te lo estoy rogando, digo, pero el verdugo no hace más que suspirar y me da una mirada de pesar genuino mientras desliza la intravenosa en mi brazo. El capellán se sienta a mi lado. Una vez que presione el botón, las drogas serán administradas de manera rápida y en sucesión. La pérdida del conocimiento tomará lugar en más o menos 30 segundos, y la muerte vendrá poco después, explica, aunque ya he oído lo mismo muchas veces. ¿Hay algo que te gustaría decir? Solo, de nuevo, les ruego que no lo hagan. El capellán asiente con tristeza, decepcionado porque no encare a mi verdugo con una conciencia limpia. Pero ese es el asunto. Nunca he asesinado a nadie. Ha sido de esta manera toda mi vida. No sé por qué, pero siempre que estoy a punto de herirme por accidente, quienes están cerca de mí reciben la herida. Una vez me corté con papel en clase y eso causó que 2 personas a mi lado sangraran de sus dedos. En la escuela secundaria, estuve en un accidente vial, y, aunque fue mi lado del auto el que se chocó, mi novia desarrolló una pierna rota. Siempre soy muy cuidadoso. Cuido de mí mismo, tratando de mantener un estado de salud óptimo. Pero cuando fui asaltado por ese trío y me dispararon en la cara, fueron sus cabezas las que explotaron, no la mía. Y cuando los policías llegaron, me encontraron arrodillado junto a sus cuerpos, tratando de pensar qué debía hacer y sosteniendo estúpidamente su arma. A solo unos 30 segundos desde que la ejecución comenzó, veo tanto al verdugo como al capellán caer al piso sonoramente. Se los rogué, repito, desolado. El hombre del árbol. Esta historia está basada en hechos reales ocurridos en primavera del año 2013, en cercanías del hospital psiquiátrico ubicado en la comuna Independencia, Santiago de Chile. Los relatos son los descritos por la mujer, menor de edad, de iniciales LBN a la Policía de Investigaciones el 12 de octubre de 2013, donde relata cómo, junto a su amiga, conocieron al hombre, señalado como el asesino, sobre un árbol y intentando asustarlas. El sujeto aún se encuentra sin identificar, pero la sospecha ha recaído en varios pacientes del centro psiquiátrico. Posteriormente en fiscalía, la menor cambiaría la versión de los hechos, señalando que desconoce quién las atacó. Las razones de este cambio en lo originalmente descrito por la mujer son desconocidas. En febrero de 2014, los informes psicológicos recomendaron declarar inadmisible las actuales versiones de la menor en el caso, que señalaría a los especialistas que el sujeto seguía visitándola por las noches y no se trataba de un ser humano, sino de un espectro que vive en los árboles del vecindario. Luna e Isabel caminan rápidamente por la calle. Es una noche fría y son cerca de las 3 de la madrugada. Es mitad de semana y las calles están completamente vacías. Todas las casas se encuentran con sus luces apagadas y la poca luz que entregan los antiguos focos es bloqueada por el follaje de los árboles a lo largo de la acera. A esa hora ya no pasan autos por los barrios residenciales, la mayoría de familias están durmiendo y el único ruido es el de algunos perros que ladran a las chicas tras las rejas cuando las escuchan pasar. Ambas tienen 16 años, son amigas y vuelven de una fiesta. Se dirigen a sus respectivos hogares, que las separan por no más de 5 manzanas. Ninguna obtuvo el permiso para salir esa noche. Sin embargo, los padres de Luna no se encuentran en casa, solo está Juan, su hermano de 10 años. Por otro lado, Isabel ha salido varias veces por las noches sin ser descubierta. Aunque ambas van riendo, Luna está preocupada por su hermano. Se supone que debería estar cuidándolo. Si descubre que ella no está en casa, le contará a sus padres y la meterá en graves problemas. Isabel, por su parte, está muy contenta, le cuenta del chico con el que bailó y que desea volver a verlo, piensa perder la virginidad con él. El buen ánimo de Isabel tranquiliza a Luna, ambas chicas van por las oscuras calles riendo y conversando. Luna no se dio cuenta en qué momento pasó todo. En ese momento reían debido a que Isabel había tropezado por un desnivel del camino. La oscuridad del lugar había aportado lo suyo. Luna pensaba que alguien debería podar los árboles del vecindario, ya que tapaban las luces de la calle y dificultaban ver. Entonces sintió como alguien le levantó un mechón de pelo suavemente y una risa extraña salió desde el árbol por el que pasaban. Al instante, su amiga gritó y exclamó: ¡Puta madre! Cuando Ana miró hacia arriba, se detuvo en los ojos saltones del sujeto. Las sombras confundían su rostro con el follaje, pero se dio cuenta de que estaba sonriendo. En esos pocos segundos, distinguió la silueta del hombre encaramado en una rama gruesa del árbol, y luego ambas empezaron a correr. Con los gritos y pasos precipitados de las chicas, los perros de toda la manzana empezaron a ladrar.
Más de algún vecino identificó los gritos de las chicas, deseando irónicamente que alguien las callara para poder seguir durmiendo. Por esas calles nunca habían ocurrido hechos delictivos, y nadie prestó atención a los gritos. Las chicas no pararon de correr y Ana no quería mirar hacia atrás imaginando que esa cosa las perseguía. Estaban solas en la oscuridad del barrio y sus familias no sabían que estaban ahí. Avanzaron sin hablar por varias manzanas y doblaron por la calle que conducía a la casa de Isabel. Entonces se detuvieron en el pórtico de la casa, ambas estaban exhaustas y se tuvieron que dar unos segundos de descanso para volver a hablar. Ana tenía mucho miedo y el estar detenidas la atemorizaba aún más. Sin embargo, Isabel estaba riendo, era una risa forzada y llena de cansancio. Ana no comprendía la actitud inquietante de su amiga. Esta le contó que el hombre no las seguía, ya que nunca bajó del árbol. Ana sonríe falsamente y le comenta que, de todas formas, no se atreve a caminar sola las 5 manzanas que la separan de su casa. Isabel le dice que no puede acompañarla, ya que sus padres deben verla por la mañana en su habitación. Trata de calmar a Ana y se le ocurre una idea. Le dice que se quedará en el pórtico y estará comunicada con ella por celular todo el trayecto hacia su casa. Ana sabe que no debe perder tiempo, si el hombre del árbol las estaba buscando, en cualquier momento podría aparecer. Se arma de valor y se despide de su amiga Isabel. Ambas están comunicadas por el teléfono. Ana comienza a caminar rápidamente, ya no puede correr, está muy cansada. Dobla en la esquina y verifica que su amiga esté en el fondo. Isabel le dice que no hay problema, que estará con ella hablando todo el camino. Le comenta que sigue en el pórtico y no ha visto al sujeto pasar por esos lados. Ana camina nerviosa por las calles, parecieran estar mucho más oscuras y frías que antes. Ya no va por la acera, sino que bordeando la pista de autos. No se atreve a pasar bajo los árboles. Su amiga Isabel continúa tranquilizándola hasta que la comunicación se corta de golpe. A Ana la invade el miedo, está a mitad de camino y no sabe qué ocurrió. Entonces piensa lo peor, que esa cosa atrapó a su amiga. Se detiene e intenta desesperadamente llamarla, pero nadie le contesta, y por la mente de Ana se abre la posibilidad de volver a auxiliarla. La idea toma más fuerza y decide volver, pero esta vez lo hace corriendo. No tiene un plan, pero sabe que en algún momento deberá gritar por ayuda, seguramente cuando vea cómo el psicópata del árbol intenta raptar a su amiga. En poco tiempo se encuentra de regreso en el punto donde se separó de Isabel. Al no verla fuera de su casa, decide volver a llamar. Entonces observa en su celular un mensaje de texto de Isabel que decía: "Mi madre me atrapó, hablamos en 10 minutos". Ana había perdido cerca de 5 minutos en ir y volver para nada. La rabia se apoderó de ella. Había tomado una decisión estúpida. Tenía frío, miedo y se encontraba sola. Por momentos el enojo que sentía hacia ella fue mayor al miedo que sentía por el psicópata de las calles. De camino a casa fue diciendo improperios y prometiendo que nunca más arriesgaría su vida por alguien. Sin embargo, siguió su camino bordeando la pista de autos. Los árboles en la acera le dan miedo. Solo faltan 3 calles para llegar a su casa y Ana se siente aliviada. Un auto dobla por la calle donde ella camina, y si bien este no va a alta velocidad, Ana decide subirse a la acera. No distingue bien quiénes van en el auto, pero reconoce a una pareja joven. Al ver cómo el auto se pierde a la distancia, piensa en volver al borde de la pista, pero ya no siente tanto miedo por la oscuridad del camino. Sin mirar los árboles que la cubren a lo alto con hojas y ramas, mantiene su mirada recta hacia el fin de la calle. La cercanía del hogar la mantiene decidida a seguir su camino sin vacilaciones. Entonces, un dolor punzante en el cuero cabelludo la hizo gritar mientras sus pies se separaban del camino. Un hombre que reía de forma extraña la intentaba levantar desde la oscuridad. No fueron más de 3 segundos, pero Luna sintió ese momento como una pesadilla interminable. Cuando los dedos largos soltaron su cabello, Ana cayó al suelo e inmediatamente corrió al final de la manzana. Los nervios del terror experimentado le jugaron una mala pasada, haciéndola tropezar. La risa misteriosa se vuelve a sentir a pocos metros de ella. El hombre del árbol está parado en la esquina, cubierto por la oscuridad del último árbol. La mira fijamente y está sonriendo. Ana deduce que el hombre siempre las siguió, solo que por calles paralelas. Sin embargo, no comprende en qué momento subió por el árbol. A diferencia de ella, él no se ve cansado. Puede que esa cosa no sea humana. Reconoce la silueta deforme del sujeto. Un hombre alto, muy encorvado y que viste con ropas viejas. Reconoce sus ojos saltones y su sonrisa macabra. Es un hombre muy pálido, casi blanco.
Tiene una cara exageradamente larga, es calvo, pero los pocos mechones que posee son largos y oscuros. Es un hombre feo, de aspecto extraño y enfermizo. Ana se petrificó del miedo, no podía gritar ni moverse. El hombre sujetaba un pájaro entre sus manos que protegía con gran cuidado mientras miraba a Ana fijamente. Ella, invadida por el terror, pregunta, ¿qué quieres? Sin embargo, su voz es débil y quebradiza. No es capaz de repetir la pregunta, no quiere que esa cosa la mate. Entonces, el hombre arroja el pájaro con mucha fuerza hacia el aire, asustando a Ana, pero también liberándola de su paralización. Ahora, Ana aprovecha la atención que el sujeto le está dando al ave para salir corriendo. Solo escuchó al pájaro caer violentamente al suelo. Avanza hacia el otro extremo de la manzana y se da cuenta de que el sujeto no la persigue, no escucha sus pasos ni su risa macabra. Antes de doblar en la esquina que conduce a su casa, se voltea para ver dónde está el hombre. La escena es extraña, pero en parte tranquilizadora. El hombre sigue parado en la esquina mirándola fijamente, no se movió nunca del lugar. Está con el ave nuevamente en las manos y con la misma sonrisa. El hombre vuelve a tirar el pájaro a los aires. Esta vez Ana corre con más fuerza, sin mirar atrás, hasta llegar a su casa. Abre la puerta desesperadamente, como si en cualquier momento pudiera volver a escuchar la risa diabólica del hombre. Ya dentro, la escena confunde a la chica. Se sienta e intenta calmar su respiración. Reflexiona rápidamente lo sucedido y concluye que el hombre seguramente es un enfermo mental, la tomó del pelo porque estaba intentando jugar o llamar su atención. El hombre quería que ella lo ayudara con el ave. Debe tranquilizarse e intentar dormir. Ahora está sana y a salva en su casa. Ana manda un mensaje de texto contándole lo sucedido a Isabel y va al segundo piso de la casa donde verifica que su hermanito está durmiendo. Se dirige a su alcoba y mira por la ventana tratando de buscar al sujeto en la calle, sin éxito. El miedo de Ana cada vez es menor, incluso recuerda la escena del pájaro con humor. Piensa que, por la mañana, ambas chicas estarán riendo de todo lo sucedido. Decide acostarse a dormir cuando su móvil comienza a sonar. Es Isabel y esta vez ella no suena tranquila, al contrario, percibe terror en su tono. Isabel le cuenta que el hombre del árbol está fuera de su casa y no deja de mirarla por la ventana. Ana le dice que no tema. Es un hombre enfermo, pero inofensivo. Isabel tiene mucho miedo, le cuenta que tiene la luz apagada, su alcoba está completamente oscura y las cortinas están cerradas. Sin embargo, por el espacio de unos 2 centímetros que divide las cortinas, puede ver cómo el hombre la mira fijamente desde la calle. Ya lleva más de 20 minutos parado ahí con el ave entre las manos. ¿Cómo sabe la chica que la observa, si su alcoba está oscura? Para Isabel la escena es más bien paranormal y la tiene intranquila. Ana le dice que avise a su padre, sin embargo, Isabel le cuenta que sus padres la descubrieron y amonestaron fuertemente por salir de casa. No se atreve a enfrentarlos otra vez. Por suerte, el tipo comienza a moverse y se aleja. Ana la calma y le dice que no tema, es solo un loco. Ya es muy tarde, ambas chicas se despiden, pero Isabel no quedó tranquila. Ana ya tiene mucho sueño, son cerca de las 4 de la madrugada e intenta dormir. No sabe cuánto tiempo pasó, cuando su hermano le comienza a gritar algo desde la habitación contigua. Parece que llegó mamá. Sentí que llegó mamá. Ana, despierta. Ana tenía mucho sueño y no procesó lo que el hermano le decía, solo miró el reloj y vio la hora, las 4:24 am. Entonces le respondió enojada que se durmiera y que no gritara, pues podía despertar a los vecinos. Terminó diciéndole que su madre llegaría mañana temprano y que no molestara más. Ana se volvió a quedar dormida rápidamente. Lo que la despertó de forma tan violenta fue el chillido de la puerta al abrirse a sus espaldas. Los pocos segundos en que esto ocurrió bastaron para que ella despertara completamente e identificara que corría peligro. Lo primero que sintió fueron los escalofríos recorrer su espalda. A medida que la puerta se abría, Ana tensaba todos sus músculos. Sus ojos se abrieron completamente y su corazón empezó a palpitar como lo hacía horas atrás. Sentía que estaba momificada, ya que no se atrevió a hacer nada. No tenía sentido que lo supiera, pero ella sabía que no era su hermano el que se acercaba. Quizás los pocos minutos que pudo dormir, las pesadillas con el hombre del árbol la prepararon para este momento, porque su reacción se asemejó más bien a un acto de supervivencia. Su cuerpo cargado de adrenalina no movía un pelo, estaba tan dura como un ladrillo. En esos segundos, miles de cosas pasaban por su cabeza. Esperaba con ansias que su hermano le dijera: Ana, despierta, creo que llegó mamá.
Ahora, lo anteriormente dicho por su hermano tenía sentido. No había llegado mamá, había llegado el hombre del árbol, el hombre del pájaro. Era un hombre extraño, pero si es capaz de entrar a tu casa sin autorización, quizás es capaz de cualquier cosa. El corazón de Ana latía de manera dolorosa. Nunca había sido tan perceptiva a lo que sucedía a su alrededor. Ana sentía que sus sentidos funcionaban como nunca antes, era capaz de escuchar todo, cada paso del psicópata hacia su cama, podía oler sus ropas viejas, sentir el frío de su presencia. Pero no lo podía ver porque estaba a sus espaldas, y, además, Ana no lo quería ver aunque sus ojos estuvieran abiertos como nunca antes. Ella no era consciente de las acciones reflejo que tomaría su cuerpo, esperando que el monstruo diera el primer golpe. Cuando la criatura del árbol atacara, el cuerpo estaría tan cargado de energía y adrenalina que podría responder con otro golpe o un salto inesperado que le permitiría escapar de una muerte misteriosa. Pero mientras eso no sucediera, el cuerpo de Ana no se movería. Su subconsciente lo tenía claro. Hay que hacerle creer al asesino que tú no te has dado cuenta de su presencia. El psicópata aún puede arrepentirse de matarte, mejor no provocarlo. Ana confirmó sus peores miedos cuando pudo observar en las sombras que daban a sus ojos cómo se dibujaba la figura de un hombre muy alto, con extremidades largas y postura encorvada. Sintió como un pinchazo en el corazón la risa enfermiza del hombre, pero en voz baja, intentando pasar desapercibido. Los músculos lograron la máxima tensión cuando sintió que la criatura se acostaba a su lado. El peso de la criatura sobre la cama provocó que el cuerpo de Ana se acercara a su verdugo. En esos momentos, Ana inhalaba todo el oxígeno que sus pulmones podían contener, pero no era capaz de botar el aire. Tenía miedo de que el asesino identificara el terror de una respiración violenta, así que aguantó el oxígeno en sus pulmones lo que más pudo, intentando botar el aire de a poco. A Ana le hubiera gustado desmayarse, eso hubiera sido bueno, pensaba. Ella prefería morir rápidamente que tener que luchar con algo que no comprendía. Sin embargo, su cuerpo funcionaba de otra forma. En cualquier momento comenzaría la lucha por sobrevivir. La paralización fue completa cuando sintió la respiración de la criatura en su nuca y percibir cómo éste temblaba y reía nerviosamente. El psicópata movía el pelo de Ana con la nariz y otras veces con la lengua. Ella se dio cuenta de que el enfermo se estaba masturbando. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Entonces, como si se tratara de un milagro, dejó de sentir el peso del asesino en su cama. Ya no sentía la macabra respiración en su nuca. Y aunque no lo podía ver, ya no sentía su presencia en la habitación. El hombre no ha arrancado, pensaba. Solo ha desaparecido. Seguramente ha vuelto a los árboles. Ella no se movió. Mantuvo esa posición toda la noche y parte de la mañana. Si bien sus músculos dejaron de estar tan tensos, se mantuvo alerta todas esas horas, sin voltear en ningún momento. Cerca de las 9 de la mañana, escuchó cómo su hermano se levantó y se dirigía hacia ella. Cuando el hermano gritó de miedo en la puerta de su habitación, ella dio el salto que no esperaba dar en toda esa terrorífica noche. En un solo movimiento, quedó parada al lado de su cama, dispuesta a golpear, morder, correr o saltar. Ella debía salvar a su hermano y luego debían escapar. Pero la escena que observó, para suerte de ambos, fue otra. Su hermano señalaba un pájaro muerto en medio de la habitación. Ana se dio cuenta de que había manchas de sangre por todos lados. Abrazó al niño y le dijo que no saliera de la habitación. Entonces escuchó el estacionar de un auto fuera de su casa. Pensando que eran sus padres, se asomó a la ventana y se sorprendió al ver un auto de policía. Desde la ventana le gritó a los oficiales que la ayudaran, que había un hombre en su casa. Entonces, observó cómo otros 3 vehículos policiales llegaron a su casa. Los oficiales, al bajar de sus autos, se veían exaltados, muy preocupados y tenían sus armas en las manos. ¿También vienen a ayudarme?, pensó. Ana no entendió qué está pasando, pero, de repente, todo adquiere más sentido. Algo malo había ocurrido y las pistas llevaban a su casa. Los policías encontraron el celular de Isabel y supieron que el psicópata también iba por Ana. Su cara se deformó en una mueca de tristeza y preocupación. Ana no debería saberlo, pero estaba segura de la tragedia que posteriormente le confirmarían en la comisaría. La sangre que había en su alcoba no pertenecía solo al ave, era demasiada sangre para un pájaro pequeño. El hombre del árbol, el hombre del pájaro, ese hombre, antes de visitarla, mató a Isabel y a toda su familia, seguramente porque ellos no supieron quedarse en silencio. Radio Nocturna.
¿Te gustaría intentar algo nuevo y sin riesgo de ser poseído o perseguido por los entes del más allá? Primero que nada, compra una radio reloj digital antigua. No sé si hoy día sean difíciles de conseguir, pero es de esos que son rectangulares, negros y tienen un perno a un lado para girar e ir sintonizando las señales de radio. La ventaja de las radios antiguas es que, por lo mismo, están en las mejores condiciones para recibir todo tipo de señales. Ese es el principal motivo por el cual muchos investigadores, a pesar de las tecnologías de hoy en día, siempre tienen a mano un aparato de los que nuestros abuelitos estaban orgullosos. No contaban con nada que limpiara interferencias u otras señales. Por ende, siempre eran perfectos para captar cualquier extra que se les cruzase al aire. De todas maneras, una vez teniendo en nuestras manos la radio y si este día, puedes ponerte a buscar tu estación favorita y pasarte el día en ello. No hay nada que puedas hacer a horas tempranas. No me preguntes por qué todo ocurre de noche, no tiene que ver con brujería o mitos o leyendas, simplemente pasa en las noches, sí o sí. Solo los espíritus sabrán por qué. Pero lo que a nosotros nos interesa es escucharlos. Oír sus conversaciones, saber si hablan de nosotros o percibir qué podrían estar pensando si están lo suficientemente cerca. Mi recomendación es hacerlo a la 1 de la madrugada o a las 2. ¿Por qué no a las 12? Porque a las 12 todavía hay mucha gente despierta, sobre todo hoy en día que las luces aún están activas hasta bien entrada la noche. Mientras más tarde, mejor, no tiene que ser las 3:30 ni ninguna de esas pavadas. Una vez que sea la hora de tu preferencia o de tu creencia, empieza a girar la perilla de las estaciones. Muy despacio. Esto es importante, porque es casi de cálculo milimétrico para encontrar la estación que estamos buscando. En el caso de los países latinoamericanos, hay que buscar hasta encontrar, en un tono muy apenas audible, un programa de radio que sea en inglés. Hay que poner atención, porque no estoy hablando de las estaciones de radio de nuestros países con programas en inglés. No, estoy hablando de un programa de radio que pertenece a Estados Unidos. ¿Cómo lo sabrás en su momento? Todos los locutores hablan en inglés muy marcado y hablarán de ciudades y estados americanos. En caso de los españoles, busquen una estación de Alemania, de Gran Bretaña o de otras similares. Para los que leen esto y son de Estados Unidos u otros países que no hablan español, pues, lo contrario. Busquen hasta escuchar una estación española o latinoamericana. Puede que tardes un buen rato en encontrarla, como dije antes, hay que ser muy cuidadosos al ir moviendo el sintonizador, pero tarde o temprano la encontrarás. Te producirá una sensación de inquietud y extrañeza, ya que, por obviedad, no deberías poder sintonizar aquellas señales estés donde estés, pero ahí está de todas formas. El siguiente paso es simplemente irte a la cama dejando la radio encendida en aquella estación en especial. Luces apagadas, a lo mucho, alguna luz de noche tenue, de esas que, lejos de quitarle la calma a la noche, la acentúan. Trata de relajarte. Ponte a pensar en otras cosas, pero no te quedes dormido. No quieres que todos digan que estabas soñando despierto al final de cuentas, ¿cierto? Además, si estás haciendo esto es porque quieres escuchar lo que vendrá a continuación. Puede tardar una hora un poco más o un poco menos. Yo me pongo a jugar a mi Nintendo DS en mudo a veces para pasar el tiempo. Pero en algún punto en esta vigilia, notarás que la estación ha dejado de pasar música en inglés o que los locutores dejaron de hablar. En su lugar, escucharás algunas voces que hablan muy rápido o muy bajo. Cambiarán cada ciertos minutos. Puede ser una conversación entre dos personas, una mujer hablando en voz alta de lo que siente, un extranjero tratando de localizar un pueblo. Si has logrado comenzar a escuchar estas voces, felicidades. Estás escuchando a los espíritus que rondan alrededor tuyo, de tu casa o de tu vecindario. Ellos no saben que los escuchas, ya que a diferencia de cuando lo hacen los investigadores, tú no estás sentado enfrente de la radio tratando de sintonizar las voces o usando aparatos ultramodernos para captarlos. Debido a la antigüedad de los aparatos y que estos captan las ondas de los espectros cuando se sincronizan casi accidentalmente, no pueden percibir que los estás oyendo. Qué tan cerca de ti se encuentran depende de la intensidad de las voces o de la claridad de estas. No te asustes si los escuchas casi en tu habitación. Como dije antes, ellos no saben que estás al pendiente ni que estás escuchando todo lo que platican. Tampoco corres riesgo de que digan cosas en tu contra, como ocurre con aquellos que se dedican a grabarlos. No niego que puedas escuchar algunas frases perturbadoras, pero no serán en contra tuya. Cuando quieras dejar de oírlos, sencillamente duérmete.
Si acaso y solo si lo tienes cerca, desconecta el cable de la radio como si te molestara el constante sonido de las voces. Después de todo, se supone que no las estás buscando a propósito y el hecho de levantarte a cambiar la estación podría hacerles notar que sus conversaciones no eran precisamente privadas. Si todo sale correctamente, no oirás más que estática cuando despiertes a la mañana siguiente, o solo cualquiera de las estaciones de música locales levemente y mal sintonizadas. Puedes volver a intentar sintonizarlos la noche siguiente. Solamente y solamente si en alguna de las sintonizaciones escuchas tu nombre o sientes frío en tu habitación, levántate y cambia la estación hasta que des con una normal y no vuelvas a internar esto. Se supone que con esta técnica no corres riesgo alguno, pero siempre hay alguien que deja entrever que está tratando de escuchar las conversaciones privadas de los no vivos, y creo que ya sabemos bastante de lo que ocurre cuando te metes en la privacidad de las demás personas. Si no vuelves a sintonizarlos, estarás bien. La segunda técnica solo funciona si tienes una de esas viejas camas de metal. Yo solía hacerlo con mi litera. El único contra de esto es que nunca estarás seguro de cuándo podrás escucharlos, pero al menos no correrás el riesgo de que lo noten ni por accidente. Entre la noche, en lugar de dormirte, trata de pegar el oído a los tubos de la cama y permanece paciente. Pronto comenzarás a escuchar el sonido de las voces de aquellos que nos dejaron hace mucho tiempo. Por supuesto, no serán tan claras como con la radio, pero al menos aquí no hay nada que les pueda indicar que los escuchas de ninguna manera. Otro punto en contra es que nunca sabrás cuándo los escucharás y cuándo no, pero de que en algún punto lo harás, eso es seguro. De alguna manera, el metal de las camas atrapa las ondas de sonido, casi como la leyenda del sonido de las radios en los brackets, y las reproduce a un nivel muy bajo. Espero que esto te sirva si tienes curiosidad por saber lo que los espíritus hablan mientras se pasean entre los mortales. En mi caso, los estuve escuchando hasta que se descompuso mi vieja radio, pero estoy planeando repararla. Y no se preocupen, si escucho algo interesante, prometo compartírselos. Dulce cacería de conversaciones. La llamada. Estoy tan feliz. Ayer tuve una de las mejores noches de mi vida junto a mi vecina. Luego de haber cenado, en su casa, hicimos el amor y fue asombroso. Fue sin duda uno de los mejores momentos de mi vida. Hace tanto tiempo que estoy enamorado de ella. Tanto tiempo que sufrí de amor debido a su indiferencia. Pero todo se acabó ahora. Estoy seguro que ella siente por mí lo mismo que yo siento por ella. Sé que es muy pronto para decir esto, pero si las cosas continúan de esta manera, le pediré que se mude conmigo y empecemos una vida juntos. Jajaja, por Dios, estoy demasiado feliz. Aunque nos vimos anoche ya comienzo a extrañarla. No puedo esperar para hablar con ella. Dijo que me llamaría hoy, así que, a esperar la llamada. Martes. No llamó ayer. No debe haber ningún problema, pero en serio que quería hablar con ella. Estoy seguro que no ha ocurrido nada grave, pero igual me tiene un poco triste. Luego de esa noche solo quiero hablar con ella. De seguro que estaba ocupada, es decir, es una chica muy trabajadora. Eso debe ser, jajaja, debe de estar trabajando. ¡Qué idiota! Pensar que me había entristecido por algo tan insignificante como eso. Estoy seguro que llamará hoy. Después de todo, ¿cómo olvidar una noche como aquella? Miércoles. Esto está empezando a molestarme. Sigue sin llamar y ya han pasado 3 días. Ni siquiera ha mandado un mensaje. De seguro está riéndose de mí en este momento. Eso, debe pensar que estoy como un idiota parado junto al teléfono, desesperado esperando su llamado. ¿Por qué hace esto? Pensé que después de aquella noche solo nos esperaba un futuro lleno de alegría, juntos. ¿No disfrutó mientras reíamos juntos? ¿Mientras hacíamos el amor? Si no quería volver a verme, ¿por qué dijo que llamaría? A menos que tal vez olvidó que me lo dijo y está esperando que yo la llame a ella. Debe de sentirse igual que yo esperando mi llamado. Jajaja, en unos meses esto será solo una graciosa anécdota. La extraño demasiado. Voy a llamarla. Viernes. Hace 2 días que intento comunicarme con ella y no atiende el teléfono. Empiezo a enfadarme realmente. ¿Qué clase de persona duerme con alguien y luego simplemente lo ignora? Creo que al menos, si decidió no volver a salir conmigo, merezco una explicación. Maldita perra. Me cago en todo el futuro que imaginé para nosotros dos. Si la vuelvo a ver, ya no me interesan sus excusas. Tendría que haber llamado. Ya no puedo perdonarla.
La amaba y me traicionó. Como todo el mundo, se caga en mí. La odio, la odio, la odio. Sábado, en la mañana. Estuve pensándolo, meditando sobre lo que pasó. Puede ser que no me haya llamado ni atendido el teléfono debido a que algo ocurrió. Puede haber tenido un accidente. Puede haberle pasado algo. Empiezo a preocuparme, y mucho. Me estoy hiperventilando. Tengo que calmarme e ir a ver qué pasa con ella. Puede necesitar ayuda. Iré para su casa ahora mismo. Maldición, tengo que apurarme. Sábado, en la noche. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta. Había sido forzada. Me atreví a entrar. Necesitaba ver si ella estaba bien. Cuando entré, noté que toda la casa era un desastre. Los sillones estaban rotos, las cortinas rajadas y se sentía un fuerte olor a putrefacción. También noté manchas de sangre en el suelo que se dirigían a la habitación principal. Me dirigí hacia el cuarto y lo vi. Todas las paredes manchadas en sangre al igual que el piso. El olor a putrefacción intensificado. Su cuerpo tumbado en la cama. Todo golpeado y lleno de sangre. Tenía abierto el estómago de par en par, dejando escapar todos los órganos de adentro. Tenía múltiples cortes alrededor de los brazos y las piernas. Su cabeza estaba destrozada y le faltaban los ojos. Tal como yo la había dejado. Entonces, ¿por qué mierda no me llamó? La sábana roja. Se trataba de una casa pequeña a un lado de la carretera. Lucía antigua, aunque la chica no podía decir a qué época pertenecía. Es cierto que había un olor extraño y definitivamente no placentero, pero resultó ser algo adictivo. María no tardó en acostumbrarse, y tras echar un vistazo a las zonas en que tendría que poner más atención en la casa, se dirigió a la cocina donde se guardaban los utensilios de limpieza. Consiguió el jabón, los coletos, esponjas y demás convenientemente reunidos en una canasta de plástico, junto a 2 pares de guantes, unos negros y otros amarillos. Los colocó en el estante, ya que tenía su propio par. Decidió empezar con el piso de arriba, pues lucía limpio y serviría para comenzar la mañana. Además tendría hasta la noche de ese mismo día para acabar sus labores de limpieza, así que el orden no importaría. Al subir las escaleras notó que todas las habitaciones estaban cerradas. Todas menos una. Lo que parecía ser el dormitorio de su contratista tenía un aspecto muy extraño. Los muebles en la habitación lucían tan antiguos como el resto de la casa. Esto sorprendió a María, porque aunque toda la casa tuviese un aire de antaño, su jefe, que vestía traje y corbata, no parecía encajar en el escenario. Sin darle más importancia, empezó a trabajar en el suelo. Mientras limpiaba, le llamaron la atención las sábanas rojas que envolvían la cama. No se trataba de un rojo muy fuerte, ni uno muy claro, y esto fue lo que le atrajo de ellas. No pudo descifrar de qué material estaba hecha. Era majestuoso, oscuro y tranquilizante. Si lo miraba fijamente, sin embargo, parecía cobrar vida. Parecía palpitar. La tranquilidad se convertía en angustia, y una sensación de ahogo invadió a la chica. Las paredes parecieron acercarse, el aire se hizo más denso y en la casa hubo más silencio. María decidió no fijarse más en las sábanas. La chica dio unos pasos atrás, mirando al suelo. La sensación se desvaneció y decidió ponerse a trabajar de nuevo. El extraño olor de la casa se hizo presente de nuevo. María empezó a pasar una escoba por el suelo, notando que de hecho estaba bastante limpio. Al pensarlo bien, todo el aspecto de la casa era muy pulcro. También notó que la escoba que estaba usando estaba algo desgastada, así como el resto de los utensilios. Se preguntó si él mismo hacía la limpieza o estaban gastadas por anteriores empleadas. Al acercar la escoba a la cama, se dio cuenta de algo interesante. La sábana estaba incompleta. Un trozo faltaba en una de las esquinas de la sábana, la opuesta a donde se coloca la almohada. El resto de los bordes lucía trabajado, y se preguntó por qué seguiría usando una sábana en que faltase un trozo en vez de simplemente cambiarla. Dejando el tema de lado, maldijo la facilidad con que se distrae y se enfocó nuevamente en el trabajo. Prosiguió barriendo el cuarto y su mirada regresó varias veces al trozo faltante de la sábana, que ahora no salía de su cabeza. Cuando terminó, decidió mirar ese defecto más a fondo. Se agachó cerca del trozo faltante y lo observó con cuidado. Notó que en los bordes incompletos, hileras negras de hilo sobresalen por los lados, como si esperase ser completados. La chica extendió su mano y sostuvo la sábana.
La sensación plástica y caliente que le otorgó la sábana fue inexplicablemente satisfactoria. Al pasar sus dedos por la sábana, se dio cuenta de que proporcionaba bastante calor y era muy ligera. La chica se quedó acariciando la sábana por un rato, hasta que sus ojos llegaron a un pequeño cofre bajo la cama. Era oscuro y, como todo en la casa, lucía antiguo. Su estructura estaba hecha para encajar un candado grande, pero no había ninguno. En su lugar, un palo de madera con unos detalles tallados se interponía en su apertura. La chica removió dicho objeto y procedió a abrir el cofre, consciente de estar haciendo algo que no debería. El suspenso solo creció cuando la chica encontró dentro un saco negro con fotos. La primera de ellas era de la casa, aunque parecía haber sido tomada con una cámara más antigua. La chica se preguntó por qué este tipo de fotos estaban en un cofre y no en un álbum. La pregunta, sin embargo, cambió de inmediato en cuanto decidió hojear la primera foto y ver la segunda. Una imagen que a simple vista parecía abstracta protagonizaba la instantánea. Pronto, la figura en la imagen empezó a tomar forma, y la chica se dio cuenta de que se trataba de un rostro humano. Uno sin la cabeza en que pertenece. Como un pellejo, había sido arrojado al suelo de madera, donde se estiró y retorció. Dos grandes huecos hacían la figura casi irreconocible. María descubrió pronto que se trataba del espacio en que deberían ir los ojos de alguna persona. La boca, sin embargo, estaba cocida. Varias grietas se habían hecho alrededor de dichos agujeros, y el trabajo parecía más una máscara de terror mal confeccionada. El terror paralizó su mirada en la cara, despojada del resto del cuerpo. Sus dedos temblorosos pasaron la imagen, donde se encontraba con un rostro diferente. Supo que era distinto porque un tajo largo se había realizado al nivel de la boca hasta casi sacarla del resto del pellejo. La cara fue reconocible porque esta vez se estiró antes de ser fotografiada. María miró con disgusto cómo lucían limpios, lavados. Repetidas veces quiso pensar que se trataban de máscaras de plástico, pero lucían demasiado reales. Al barajar el resto de las imágenes, empezó a conseguir otro tipo de fotos, pero esta vez con cosas que no reconocía. Cosas que definió como pellejos colgando sobre un gancho, oxidado y utilizado múltiples veces. Aterrorizada, avanzó por las imágenes esperando hallar una explicación. El número de fotos solo hacía todo más espantoso. Entonces encontró la foto de una chica. Sus dedos se detuvieron y empezó a detallarla. Se trataba de una chica joven, delgada y de piel blanca. Estaba acostada en una cama blanca, con los ojos totalmente cerrados. Parecía dormida. El nivel de intranquilidad que le causaba esta imagen no era menor que las demás. No pudo seguir viéndola por mucho tiempo, y dejó caer las imágenes. Todas se deslizaron, mostrando más chicas dormidas. María acercó su rostro a las demás instantáneas, que seguían una secuencia. Ahora los rostros volvían a aparecer, esta vez entre las imágenes de las chicas dormidas. Luego se dio cuenta de que cada chica estaba seguida de su rostro cercenado. Otras 7 imágenes de chicas dormidas tenían su rostro perteneciente. Todas excepto la última. En la última imagen había una chica de estatura media, cabello negro, piel clara y cabello largo sonriendo a la cámara. La última no había sido revelada, sino impresa. Los bordes delataron que se trataba de un anuncio de periódico. Uno que ella reconocía, pues había escrito hace poco más de una semana. El terror la llevó a desbalancear y alejarse de las fotos, tropezando con la escoba y llevando sus manos a su boca. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, que se sentían vivas. Intentó silenciar su llanto, pero era demasiado tarde. La manilla de la puerta se abrió lentamente mientras ella levantaba sus húmedos ojos. La puerta se abrió finalmente y la figura yacía parada en la entrada, solo observando. La chica llevó sus dedos a sus mejillas y empezó a acariciarlas, mientras daba la vuelta, ignorando aquella figura. Su mirada orbitó hasta el tramo faltante de la sábana, que ahora, completa, sonreía torcidamente con los diferentes rostros que la componían. La chica fue capaz de ver su propio rostro en aquel hueco en la sábana, unida a las demás sonrisas con la piel que una vez le perteneció. Los niños de las aceras. No recuerdo el día, solo recuerdo que me encontraba en una reunión social después del trabajo. Nos reunimos para despejarnos un poco de la rutina diaria. Llegaron 2 chicas amigas del señor de recursos humanos, de las cuales una siempre permanecía atenta a su teléfono celular sin prestar atención a la comida, las bebidas, la música o las personas a su alrededor. A pesar de eso sostuvimos una larga plática al comentar nuestros gustos musicales.
Me levanté a responder una llamada, cuando un pequeño niño se me acercó, lo ignoré mientras estaba al teléfono, terminando la llamada que duró cerca de media hora, el pequeño se me acercó nuevamente, preguntándome si podría darle algo de comer, que se había acercado pero mis compañeros lo habían alejado del lugar de una forma grosera y tenía mucha hambre. El niño tenía rasgos de cansancio, ropa sucia y parecía enfermo. Le dije que esperara a que terminara el evento, yo le llevaría algo de comer. Pensé por un momento que de esa forma lo alejaría. Continuamos el convivio, recuerdo que me recosté en la camioneta de un compañero, quien también era mi vecino, en lo que ellos continuaban bailando. Me dormí por una hora, al llegar mi compañero, el niño me dijo de forma agresiva que le había engañado, fue algo extraño que el pequeño me hablara tan de cerca cuando estaba a lo lejos, sentí su presencia cerca de mí, incluso mi compañero me comentó que se sentía más frío dentro del vehículo que afuera. Inmediatamente salí del coche a buscarle algo de comer, entré a la casa, busqué algo de comida y fui a donde le dije al pequeño que me esperara. Allí seguía, estaba dormido, lo desperté y le dije que me disculpara, por entregarle fría la comida. Tomó el plato y me dijo que soy una buena persona, que por esta vez me perdonaría. Me sentí con náuseas, fui a la llave de agua en el patio para lavarme las manos y la cara, pero no estaba en la casa donde se había realizado la fiesta, estaba en medio de un bosque o selva, era de noche pero todo se veía claro por la luz de la luna, o al menos eso quiero creer. Una voz familiar me dijo: «Déjate vencer». Inmediatamente lo miré, era alguien muy alto con un sombrero enorme y ropas rasgadas, alguien que no sé de dónde salió, busqué al pequeño con la mirada, pero no estaba, y este nuevo personaje solo repitió: «Déjate vencer». A la mañana siguiente amanecí en la sala de donde se realizó la fiesta, el compañero anfitrión me dio los buenos días y me comentó que me encontró cerca de su coche temblando de frío. Una vez en el trabajo, mi vecino me comentó que se aburrió de esperarme, que ya era muy tarde y no regresaba, me buscaron por el lugar, que llamaron a mi teléfono y no marcaba que estuviera en zona de cobertura. Fue un extraño suceso, pero solo era el primero. 6 meses después. Conducía de regreso a casa, después de dejar a mi novia en casa de sus papás. Pasé a un Oxxo por un café para conducir de regreso a casa, ya que debía conducir por más de una hora hasta llegar a mi destino. Al salir del Oxxo, un niño pequeño me pidió dinero, sin siquiera mirarlo le dije que no tenía cambio, entré a la camioneta, arranqué el motor, levanté la mirada y vi como el pequeño me observaba con ira, una sensación de pánico me invadió, avancé rápidamente, minutos más tarde por una parte solitaria de la carretera vi a muchos niños correr y gritar, me detuve y con las intermitentes encendidas esperé a ver pasar a los niños, observaba cómo corrían a una velocidad increíble hasta que uno de ellos golpeó el cristal con algo que parecía una piedra, pero manchaba el cristal con sangre y gritaba que yo no era como ellos, mientras golpeaba con más fuerza. Seguía avanzando hasta que llegué a un punto en que la carretera estaba cerrada por un fuerte accidente donde falleció una familia entera al golpear su coche contra una vaca en medio del camino. Algo muy común en esa carretera. Poco a poco fui avanzando hasta que de pronto vi algo que me impactó más, era una pata del animal causante del accidente, entendí que era eso con lo que el chico golpeaba mi ventana que aún seguía manchada con sangre. El pánico me mantuvo despierto hasta llegar a casa. Hace apenas una semana, viajaba con un compañero del trabajo, teníamos que conducir por 4 horas hasta llegar a la oficina. Nos turnábamos para conducir y yo había manejado toda la mañana. Pasamos a comer a un restaurante de esos que están a orilla de la carretera. Saliendo un pequeño se acercó y antes de que pudiera decir algo, mi compañero le dijo: «¡No!». Yo solo lo miré con cierta pena, y seguí mi camino hasta el vehículo. Subí, me dormí como por 15 minutos, había ruido, escuché niños gritar y un frío intenso me invadió, mi compañero se había detenido, había una fila enorme de coches que apenas avanzaban y en un retorno observé como varios niños corrían y gritaban sin control, recordé mis anécdotas anteriores y enseguida bajé del coche, corrí hasta una tienda que quedaba cerca del retorno, compré cuanto pude con el efectivo que tenía en ese momento en galletas y tortas, hablé a uno de los niños a quien logré detener, y le entregué todo lo que había comprado, corrí hasta donde mi compañero, quien me observó con desprecio, me dio un discurso de por qué el país está en situaciones deplorables, mientras continuaba con su discurso, vimos como un árbol caía en medio de la carretera, pero de forma controlada, había un equipo de rescate evitando una tragedia. Eso era lo que provocaba el inmenso embotellamiento. No hubo tragedias ese día.
No suelo ser supersticioso, pero sé que esos niños que piden dinero en las calles son producto de una maldición, de algo mayor que no logro comprender, solo sé que si puedes ayudarlos, hazlo, tienen una fuerte conexión y si ayudas a uno, ayudas a todos y entre todos te mantendrán a salvo. Comencé una investigación sobre eso, por ese mismo motivo les comparto la historia, para encontrar a personas que me puedan ayudar. En cuanto encuentre casos similares, se los compartiré. El alumno nuevo. Esta historia me sucedió hace algunos años y fue un evento muy traumático, tanto, que había preferido nunca contarlo. Sin embargo, ahora me he decidido a hacerlo como una forma de desahogo y para demostrarme a mí mismo que aún me queda valor para enfrentarme a los viejos fantasmas del pasado. Era el primer día de una nueva etapa escolar, la entrada a nivel secundario, en la cual uno deja de ser un niño y pasa a ser adolescente. Una época de cambios, donde la descarga hormonal en el torrente sanguíneo nos vuelve inestables, inseguros, y al mismo tiempo nos da esa sensación de ser invencibles, de poder realizar cosas imposibles. Somos temerarios y crédulos. Es en esa etapa donde se define la persona que seremos en el futuro. En mi caso, ese futuro se veía lleno de oscuras nubes. Sobre todo por lo que pasó ese día. Un día emocionante para todos los novatos, un nuevo colegio, nuevas personas a quienes conocer y nuevos profesores a quienes admirar y otros a quienes odiar. Llegó el gran día del cambio, el inicio de una nueva etapa en la que me convertiré en hombre, pensé, en esta escuela puedo ser una persona muy diferente a la que fui, aquí nadie me conoce y le sacaré partido a eso. Esos eran mis pensamientos mientras me dirigía al umbral del colegio. Una renovada puerta de metal macizo me hizo preguntarme si había sido sacada de alguna prisión o correccional. Tan sumido iba en mis pensamientos y emociones que torpemente tropecé con los peldaños de la pequeña escalinata de la entrada. No hubiera sido tan malo si no hubiera pasado justo cuando sonó la campana de entrada, y todos voltearon a verme despatarrado en el suelo. Claro, las carcajadas no se hicieron esperar. Con desesperación me levanté y entré corriendo a la institución educativa. Quería correr a toda velocidad para huir de las burlas, pero me había torcido un tobillo y cojeaba. Aún así trataba de avanzar rápidamente y, claro, las cosas empeoraron. Me detuvo el director de la escuela por ir demasiado rápido. No está permitido correr en los pasillos, me dijo. Se nota que eres nuevo, te dejaré ir por esta vez, continuó mientras mantenía la mandíbula apretada como conteniendo la ira. Toda la presión de su mandíbula la pude sentir en mi brazo atenazado por sus manos largas y huesudas. Me hizo daño en el brazo izquierdo, así que ahora cojeaba del pie derecho mientras que el brazo izquierdo lo tenía encogido a la altura de las costillas. Me imaginé a mí mismo mientras renqueaba como si fuera el jorobado de Notre Dame. Excelente comienzo en el cole, pensé, ya no sé qué podría ser peor. Con la cojera y el brazo lastimado, apenas llegué a tiempo para la primera clase. Entré al salón y resultó que me había equivocado de aula. La mirada burlona de todos los demás alumnos la sentía en la espalda cuando me retiraba a buscar el aula correcta. Por fin llegué, obviamente con retraso y el profesor me pidió mi nombre y me bajó un punto por impuntual. Dijo, deben aprender que la puntualidad en mi clase es muy importante, así que debo darles un claro ejemplo de lo que sucederá si rompen esa regla. Aquí tengo un profe al que odiar, pensé. Las horas de clase fueron tediosas y por fin llegó la hora del almuerzo. Al ser el primer día, les había dicho a mis padres que me arriesgaría a comer lo que ofrecieran en el comedor, a sabiendas de que esa comida no tiene muy buena reputación. Y los rumores eran ciertos. La comida era basura, pero yo tenía tanta hambre que devoré lo que había en mi plato, que era algo así como una combinación de puré de papa con engrudo. El sabor era espantoso, pero aún así lo deglutí al no haber más opciones. Las siguientes 2 horas transcurrieron sin más situaciones incómodas, pero un poco después, una sensación recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Un tremendo escalofrío me dejó pasmado. No, puede ser. No, por favor, Dios, no ahora. Imploré mentalmente. Pero mis plegarias fueron respondidas con un terrible dolor abdominal. Sabía muy bien lo que significaba aquel espasmo. No, diarrea, no. Maldita comida del infierno. Gruñí, y con cada maldición que lanzaba hacia la cocina y la cocinera responsable de mi estado, los cólicos y el dolor iban en aumento. No puedo permitir que me suceda un accidente aquí mismo, no ahora. Tengo que salir de aquí e ir al baño. Pensé con angustia. Haciendo un gran esfuerzo para que no se me notara mi infierno personal, le pedí permiso al profesor para salir al baño.
El muy desgraciado se negó diciendo que en su clase no daba tales permisos. La urgencia de mi situación me dio el valor para mandarlo al diablo y salí sin su permiso, y mientras me amenazaba con reprobarme la puerta del aula se cerraba a mis espaldas. Fui recorriendo pasillo por pasillo la enorme escuela. No había ni un alma. Todos estaban en clases y yo no sabía dónde había un maldito baño. 3 niveles tenía ese colegio y los 3 los recorrí en medio de un sufrimiento tan grande como lo es el resistir el embate de un intestino enfermo, con un brazo lastimado y con un tobillo torcido. La eternidad existe, yo la pude comprobar mientras iba como un alma en pena pasillo por pasillo, nivel por nivel. No encontré nada en los 2 primeros pisos. El tercero debe ser el indicado, pensaba. Un sudor frío me perlaba la frente y me empapaba la camisa, producto del tremendo esfuerzo que estaba realizando. Todo el tercer nivel lo revisé y nada, entonces encontré un corredor que parecía demasiado oscuro para estar a plena luz del día. Pero mi situación me hizo recorrerlo sin ningún temor. La oscuridad me iba envolviendo con cada paso que daba, pero no me importaba. Seguí avanzando y alcancé a ver la puerta de los baños. Por fin, gracias, Dios. Pensé, y me acerqué a la puerta. Esta estaba ennegrecida, como chamuscada, y recordé que la escuela acababa de ser reinaugurada debido a que hubo un incendio. Recordé que durante el almuerzo había escuchado a unos alumnos decir que en el incendio murió el antiguo velador y que su fantasma a veces se dejaba ver por el colegio. Otro de esos alumnos lo negó y dijo que el velador no murió sino que quedó desfigurado completamente, pero que aún vivía en la escuela porque no tenía casa propia. Esos recuerdos se disiparon rápidamente cuando llegué a la puerta del baño de hombres. Con temor de que estuviera cerrada, giré la perilla. La puerta se abrió y corrí como pude a uno de los privados para poder desahogar las tremendas contracciones de mi pobre sistema digestivo. Muchas sensaciones se agolparon en mí. Dolor, angustia, rencor hacia la cocinera, hacia el director y los maestros. Al final quedó un profundo alivio. Lo había logrado. Me disponía a marcharme cuando entonces lo inimaginable sucedió. Las luces comenzaron a parpadear y de pronto la oscuridad se hizo presente. Me estaba jalando los cabellos de desesperación por todo lo malo que me pasaba cuando llegó la luz nuevamente. Suspiré aliviado, pero entonces al disponerme a salir del privado vi algo terrible, algo que nunca imaginé que podría suceder y que me sacó un grito de verdadero horror. ¡No! Maldita sea, no hay papel. Mi voz retumbó en todo el baño y me fue de vuelta en forma de interminables ecos. Lágrimas de rabia asomaban en mis enrojecidos ojos. Con los puños apretados di un fuerte golpe a los paneles del privado. En eso, mi rabieta fue interrumpida por una voz. ¿Necesitas ayuda?, me preguntó la persona que estaba en el privado contiguo. En mi desesperación por entrar al baño no me fijé si había alguien más ahí. Suspiré aliviado y con mucha pena por todo lo que había gritado le dije que sí. Toma, te paso el papel por abajo. Ahora eran lágrimas de agradecimiento, estaba conmovido y mi fe en la humanidad se había restaurado completamente. Vi el blanco rollo de papel asomar por debajo del panel derecho del privado sostenido por una mano completamente descarnada y sanguinolenta. Ese mismo día me cambié de colegio. Los alumnos aún hablan de lo que le pasó a uno de los alumnos de nuevo ingreso. Era un tipo discapacitado que cojeaba, que enloqueció y que se salió corriendo de la escuela gritando con los pantalones bajados. El grito del gato. Me considero muy afortunado de no haber quedado traumatizado de por vida luego de lo que sucedió esa noche. Aunque sí me ha afectado en cierto modo, no estoy loco. Me siento como una persona fuerte por no haberme quitado la vida todavía. Por ahora, mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Yo tenía tan solo 8 años y es por eso que sé que lo que sucedió no fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente no podría imaginarse eso ni en sus peores pesadillas. Aquella noche, estaba en mi cama. Había tenido un día normal, nada ajeno a la rutina. Recuerdo que un frío proveniente de mi ventana abierta me despertó. Eché un ojo al horario en mi reloj de mesa, eran las 3:07 de la mañana. Me levanté de mi cama y, cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla y dormir en paz, un ruido absolutamente horrendo cruzó por mis oídos. Era un grito. De hecho, el grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Rápidamente, abrí la cortina y miré con atención qué pasaba, intentando descifrar de dónde había venido aquel grito. Después de buscar tras varios segundos, lo vi. Entre las sombras había 2 pequeñas figuras, una de ellas la reconocí fácilmente.
Por más oscuro que estuviera, no podía confundir la figura de mi gato tirada en el suelo, muerto. Algunas personas me dicen que es imposible que un simple gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo, pero estoy seguro de lo que vi y lo que escuché. La otra figura era confusa, parecía alterar su forma, como si se estuviera transformando, disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Tenía unos ojos amarillos penetrantes que te dejaban petrificado con tan solo verlos. En realidad, eso fue lo que causó en mí, pero no sentía miedo, no podía pensar en nada más que mirar esos ojos impactantes. Mas lo que sí causó un miedo inmenso en mí fue aquella horrible e inexplicable sonrisa en su pequeño rostro. Aquella mueca no era de un animal, era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciese que llegaba desde una punta de su cara a la otra. Sus dientes eran demoníacos, nunca había visto algo así. Aquella figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como si quisiera venir a buscarme. En ese momento fue cuando entré en pánico. Comencé a sudar y rápidamente me metí en mi cama y me tapé con todas mis sábanas. Cerré los ojos y todos mis sentidos se agudizaron. Podía sentir el viento frío pasar por mi ventana que había olvidado cerrar, podía sentir a los grillos chirriar. Pero lo más importante y espantoso de todo era que podía sentir a alguien subiendo por las escaleras. Sabía que era aquella criatura que había visto hace solo un minuto atrás parado frente a mi gato muerto, sabía que ese ser había sido su asesino, el que lo asesinó de tal forma que emitió aquel grito, un grito imposible, que si a alguien ahora se le ocurriera emular, su garganta se desgarraría. Sabía que iba a correr el mismo destino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, retumbaban en mi cabeza y eran cada vez más fuertes. Las sentía llegar al final de las escaleras, y luego cruzar el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegado un momento, las pisadas se detuvieron durante unos segundos, pero solo fue para peor. Escuché mi puerta abrirse lentamente, y sentí que el tiempo se congeló. Dejé de escuchar al viento entrar por la ventana, a los grillos chirriar, y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado, y escuché un ruido horrible, como si estuvieran arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir en mí un miedo tremendo. Dejó de arañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que nada sucediese. No había sentido nada, ni un movimiento extraño en mi cama, ni un sonido de que algo pasara, absolutamente nada. Pero una parte dentro de mí sentía que él seguía ahí. Que no se iría nunca y que esperaba el momento en el que yo me durmiera para acabar con mi vida, pero ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Cómo podía saber ello que yo seguía despierto y atento a lo que pasara? Era extraño, ya no temblaba y mi corazón latía normalmente, ni estaba agitado. Era como si mi cuerpo se estuviera rindiendo, resignándose a morir. Debía saber qué pasaba allí afuera de mis sábanas. Con mucho valor, empecé a arrimar la cabeza sobre ellas con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Solo quería arrimar mis ojos para ver si él seguía allí. Pero, por más que deseara que no estuviera, fue inútil, pues seguía allí observándome fijamente con sus ojos amarillos y penetrantes. Pero no sentía nervios, era como si no supiese que lo estaba viendo pese a que mirara fijamente a mis ojos. Estuve observándolo unos minutos, o, mejor dicho, vigilando que no hiciera algún movimiento raro, hasta que algo rompió de improviso ese silencio y tranquilidad que sentía. Su horrenda sonrisa demoníaca se dibujó nuevamente en su rostro. Al verla de cerca, era más horrible aún. Comencé a llorar, pero sin hacer ningún movimiento, ningún ruido, nada, las lágrimas solo caían de mis ojos. Esa horrible sonrisa con esos dientes de tiburón, ¿quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa? Tras aproximadamente un minuto de mantener la expresión, se paró en la cama y empezó a caminar sobre mi cuerpo hacia mi cabeza. Estaba cada vez más nervioso, cada vez más lágrimas caían de mis ojos. Con cada pequeña pisada que daba, sentía cómo el alma salía de mi cuerpo, hasta que llegó a mi cabeza, siempre sonriendo. Desapareció de mi vista colocándose a un costado de mi cabeza. Sin esperarlo, con un castellano muy poco fluido, dijo a mi oído: «Aún eres demasiado pequeño». Esto fue lo único que escuché provenir de él. Quedé petrificado por el resto de la noche luego de escucharlo. Cuando regresé en mí, pude moverme y eché un vistazo a la hora. Era increíble, pero ya eran las 7:25 de la mañana.
Fue muy extraño cómo más de 4 horas solo se sintieron pasar como 4 minutos. Podía volver a sentir el viento entrar por la ventana. Me paré y la cerré. Aún estaba muy aterrado, pero antes de cerrarla miré hacia afuera, y el cadáver de mi gato no estaba. Volví a mirar hacia mi habitación, todos los muebles estaban intactos, como si nada hubiera pasado. Jamás volví a ver a mi gato, mis padres concluyeron que había escapado de la casa. Nunca le conté sobre aquella noche a mis padres. Aún así, ellos vieron algo extraño en mí y me mandaron a un psicólogo, a quien le confié todo lo que había pasado esa noche, pero solo fui por una sesión. Extrañamente, mis padres decidieron que había que mudarnos a otra casa, y eso fue lo que hicimos. Han pasado ya 18 años. Jamás volví a ver a ese ser, pero su recuerdo atormentaba mi mente todas las noches. Hasta hace poco, tuve sueños donde volvía a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba hacer esa noche. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque tal vez no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto para que alguien más sepa mi historia. ¿Tú qué crees? ¿Te consideras demasiado pequeño? Espero que para él lo seas. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Serías capaz de aguantar sus ojos y su sonrisa? El juego de la ventana. El juego de la ventana es un pequeño desafío para ver tu constancia, paciencia y cuidado en la curiosidad. Es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y, como muchas cosas, es azaroso. Solo hay que hacer una cosa para jugar, con una condición al hacerlo. Tienes que cerrar la ventana y las cortinas de tu cuarto antes de acostarte, de la manera más meticulosa y sospechosa posible, con la condición de que sea a fin de mes. Eso es lo que atrae al otro participante, pero es debido informar que esto va a necesitar varios intentos, ya que no siempre se presenta a la primera. Normalmente se presenta entre el intervalo de los 6 a 12 intentos. Pero ¿cómo sabes si funcionó? Y, lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigo mío, será cuando te despiertes. No despertarás de forma natural, sino que te despertará algo. Un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpecitos en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes y constantes. Tú, siendo la otra parte del compuesto, tendrás que jugar. Lo que debes hacer es muy simple, y es que tienes que fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay varios indicios que delatan a alguien que no está dormido. Se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con las sábanas, pero lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos abiertos. Tienes que fingir estar dormido sin, en ningún momento, abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay al otro lado seguirá golpeando la ventana. Eventualmente, dejará de golpearla. Por nada en el mundo te duermas. Es una trampa. Él siempre lo hace, te hace creer que ya se acabó, pero en realidad te quiere sorprender para que abras los ojos. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana, a cada instante, por toda la noche. Habrá oportunidades en donde va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien, o va a romper la ventana. No sientas temor, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie te podrá ayudar. Es tan solo tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca. Sabrás si has ganado cuando veas la luz del sol salir por tu ventana. Este es un juego que lo hacen los más osados buscadores de experiencias. Tengo un amigo que encontró un foro donde hablaban de esto y atestiguaban haber participado en el juego. Había dos cosas en las que todos concordaban. Nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Nadie sabe qué le pasa a los que pierden el juego. No olvides suscribirte y darle like, no es obligatorio. Te ha hablado Creepy Life. Buenas noches.